Hola, bienvenidos como siempre y una semana más a Claves del Misterio. Aquí y como siempre desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, soy vuestro amigo Abel Rangel y hacemos este programa con nuestra compañera Elisa Carbonell en la locución. ¿Qué me diríais si os dijese que hay personas que han tenido la corazonada de que algo iba a pasar y finalmente ha ocurrido? Me diréis que bastantes, pero ¿y si os dijese que algunas personas han llegado a describir hasta el más mínimo detalle de las situaciones que ocurrirían más tarde, amigos? Esta noche y desde los estudios de Onda Vallecana os traemos un tema que sin duda estoy seguro de que os encantará. Hablamos de premoniciones. Quedaros con nosotros y os lo contamos. Hola amigos, soy Elisa Carbonell. La premonición. ¿Es plausible para la ciencia o es un caso de claves del misterio? La neurociencia hoy en día habla de la propiocepción, o lo que conocemos como el sexto sentido, lo que el cuerpo sabe antes que la mente. Lo inexplicable de la premonición va más allá del sexto sentido. Trae visiones, incluso voces. ¿Ciencia o misterio? Eso lo vais a decidir vosotras tras escuchar el capítulo de hoy. Sea cual sea la respuesta, hace preguntarnos por dos grandes incógnitas: el tiempo y el mal. Las premoniciones rompen nuestra vivencia lineal del tiempo. ¿Se puede sentir el futuro? ¿Existe el futuro? ¿Qué nos dice eso sobre el destino? ¿Qué es el tiempo? Y la otra curiosidad: siempre lo que va a suceder o puede suceder es algo siniestro, ruin, nefasto, trágico. ¿Acaso el mal consigue tener mayor movimiento cuántico que el bien? ¿Se hace sentir más? Además, ¿qué son exactamente las premoniciones? ¿Son sueños? ¿Una voz del más allá? ¿Una fuerza desconocida? Aquellos que las viven, de múltiples formas, siempre coinciden en que las sienten, algo que se siente en todas las células del cuerpo. Os vamos a traer 3 casos reales, algunos de calado histórico como el de Abraham Lincoln o el 11S, aún más inquietante porque se registraron cientos de personas con las mismas premoniciones los días previos al atentado. Espeluznante. Quédate a escuchar más con los pelos de punta esta noche en Claves del Misterio. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Hay momentos en los que el universo parece susurrarnos algo. Instantes fugaces en los que una sensación nos atraviesa el alma y un presentimiento
sin lógica ni razón, que nos hiela la sangre o incluso, amigos, nos salva la vida. Y es que a lo largo de la historia del ser humano, el ser humano ha tratado de entender ese fenómeno que parece desafiar toda explicación científica. Hablamos de las premoniciones que tienen ciertas personas en ciertos momentos. Esos sueños que, anuncian tragedias, visiones que se adelantan a la muerte, corazonadas imposibles que se cumplen con una precisión escalofriante. Y es que estas señales, amigos, que emergen del abismo del tiempo, como si el futuro dejara caer de forma caprichosa fragmentos de su propio reflejo sobre el presente. Desde los albores de la civilización y las culturas antiguas que creyeron en la existencia de un sexto sentido, quizás una forma de anticiparse al futuro, una percepción oculta capaz de romper las leyes del tiempo. Y es que esto viene, amigos, desde muy atrás. Los sacerdotes egipcios hablaban de los mensajes de los dioses que llegaban a través de los sueños. También tenemos los oráculos griegos, como el de Delfos, que eran consultados antes de cada guerra para saber si sería propicia. Estos oráculos los consultaban convencidos de que los designios del futuro estaban ya escritos y solamente tenían que saberlos. Y en nuestros días, a pesar de la ciencia y de la razón, los testimonios continúan. Madres que sienten a cientos de kilómetros que su hijo está en peligro, pasajeros que cancelan un vuelo por un mal presentimiento, y ese vuelo, horas después, jamás llega a su destino. Pero claro, las preguntas que tenemos son: ¿podemos realmente anticipar lo que aún no ha ocurrido? ¿Es una premonición, una ventana abierta hacia un tiempo que todavía no existe? ¿O quizás una ilusión construida por nuestra mente en busca de encontrarle sentido a esta vida? Las teorías son múltiples. La psicología lo interpreta como una forma inconsciente de cálculo y de intuición, pero hay investigadores que sostienen algo mucho más inquietante: que el cerebro humano, en determinadas condiciones, puede percibir eventos futuros, como si el tiempo no fuese una línea, sino un círculo, un océano donde pasado, presente y futuro coexisten. En este programa nos adentraremos en los casos más sobrecogedores de premoniciones reales y documentadas, historias en las que el destino pareció dejar señales imposibles, sueños que anunciaron catástrofes, avisos que nadie escuchó, voces interiores quizás que salvaron la vida y que condenaron a quienes las ignoraron. Y esto nos lleva ciertamente al año 1865, cuando el aire en Estados Unidos estaba impregnado de esperanza. La guerra de secesión había terminado y el presidente Abraham Lincoln había logrado preservar la unión y poner fin a la esclavitud. La nación, herida pero viva, comenzaba a soñar con la paz. Sin embargo, en medio de aquella aparente calma, algo inquietante comenzó a perturbar la mente del presidente. Lincoln, un hombre de naturaleza reflexiva,
Acostumbrado a las noches de insomnio y a las lecturas solitarias a la luz de la lámpara de aceite, empezó a sufrir sueños extraños, premoniciones oscuras, sombras que parecían anticipar una tragedia inevitable. Y es que durante las últimas semanas de su vida, quienes lo rodeaban notaron un cambio en él. Estaba más silencioso, más introspectivo. A veces en mitad de una conversación parecía perder la mirada en un punto vacío, como si contemplara algo que los demás no podían ver. No me digáis que nunca habéis sentido esa sensación, amigos. Su esposa, Maritot, lo recordaría años más tarde. Decía, y abro comillas, Abraham tenía la certeza en la cabeza de que no llegaría a viejo. Decía que una fuerza misteriosa le había revelado que moriría violentamente. Y es que aquella certeza parecía venir de un lugar donde todo escapa a la lógica, porque Lincoln, según varios testigos, soñó con su propia muerte, con una precisión, además, que hiela la sangre. Y es que una noche, a principios de abril de 1865, apenas unos días antes de ser asesinado, Lincoln despertó sobresaltado en la residencia presidencial. En ese momento, el reloj marcaba casi las 2 de la madrugada, y Abraham caminó en silencio hasta el salón este de la Casa Blanca, en ese momento iluminado tenuemente por la luz de la luna que se colaba entre las cortinas. Y a la mañana siguiente, en su despacho, relató el sueño de su amigo y guardaespaldas Ward Hill Lemon, quien más tarde lo contaría públicamente, hablaría de ese sueño. Lincoln habló con voz grave y casi temblorosa, le contaba a su amigo. Le decía, hace 3 noches tuve un sueño extraño, un sueño tan vívido que no puedo quitarlo de mi mente. Parecía haber silencio en toda la Casa Blanca, oía sollozos, un llanto ahogado que provenía de algún lugar del piso inferior. Bajé las escaleras y busqué el origen de aquel dolor. Todas las habitaciones estaban iluminadas, pero vacías. Finalmente, decía, llegué al salón este y allí vi un féretro cubierto con un velo, rodeado por soldados que montaban guardia. En torno a él, una multitud de personas lloraba desconsolada y pregunté a uno de los soldados, ¿quién ha muerto en la Casa Blanca? Y él respondió, el presidente. Lo han asesinado. El silencio se apoderó de la habitación y Lemon, impactado, intentó restarle importancia al relato, sugiriendo que solamente había sido una pesadilla. Pero Lincoln, lejos de tranquilizarse, añadió, sé que este sueño significa algo, siento que el final está cerca. Y es que aquellos días Lincoln parecía vivir bajo una sombra invisible. A menudo comentaba que a su entorno que presentía un desenlace trágico. En una conversación con otro de sus guardaespaldas, John Parker, le llegó a decir, si alguien quiere matarme, lo hará. No existe seguridad que pueda impedirlo. Somos todos mortales. Incluso el mismo día de su asesinato, que se produjo, como ya sabéis, el 14 de abril de 1865, tuvo un gesto extraño. Antes de acudir al Teatro Ford, donde lo aguardaba la muerte, Lincoln se detuvo un instante frente a un espejo en su dormitorio. Y es que había notado algo perturbador en su reflejo, en el reflejo que le devolvía el espejo. Según contó después su mujer Maritot, su esposo le dijo, he visto mi rostro duplicado en el espejo. Uno era pálido y enfermo y el otro normal. Interpreto que el pálido representa la muerte que se aproxima, le dijo.
a la mujer. Aquella noche Lincoln acudió con su esposa y algunos amigos al Teatro Ford para presenciar la comedia Our American Cousin, y el ambiente era festivo. Nadie podía sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Y es que a las 10:15 de la noche, cuando el público reía y el actor y simpatizante además confederado John Wilkes Booth entró en el palco presidencial y le disparó por la espalda. Lincoln moriría horas después sin haber recuperado la conciencia, y su sueño, su visión, lo que les contó a sus guardaespaldas, lo que le contó a su mujer, se había cumplido con una exactitud profética. Y es que lo más inquietante del caso es que el relato del sueño fue confirmado por varios testigos antes del asesinato, lo que elimina la posibilidad de que fuera una historia inventada después de los hechos. Warhill Lemon lo documentó con detalles en su diario personal, y Mary Todd Lincoln también habló de las premoniciones de su marido en cartas privadas que años más tarde sacó a la luz. Incluso el secretario de guerra, Edwin Stanton, confesó que el presidente le había comentado una pesadilla recurrente en la que se veía flotando sobre un océano interminable, un símbolo que le interpretaba como un presagio de su propia muerte. Los psicólogos modernos han tratado de explicar el fenómeno bajo la lógica de una mente sometida a una tensión extrema y a un momento convulso en la sociedad americana. Lincoln, como argumentan, vivía bajo una presión colosal: la guerra, la amenaza constante de asesinato al presidente, la responsabilidad, además, esto no hay que olvidarlo, histórica que pesaba sobre sus hombros. En esas condiciones, el subconsciente podría generar sueños de muerte como reflejo del miedo, que estaba latente en él por las circunstancias. Pero hay algo que no encaja. El sueño del ataúd en el salón no fue una metáfora cualquiera. Lincoln describió con precisión el lugar. Describió la disposición del féretro y hasta las ropas y ciertos detalles de los soldados que estaban de guardia, como la altura y los nombres de algunos soldados. Y tras su asesinato, su cuerpo fue velado exactamente en el mismo salón, con un velatorio idéntico en cuanto a los adornos, a los detalles, al que había visto en su sueño. Y después de nuestro amigo Lincoln, vamos a un hecho tremebundo que, todos recordaréis. Se produjo en Nueva York en septiembre del año 2001. Creo que ya sabéis de qué os estoy hablando: el terrible atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono. Y es que en la ciudad más bulliciosa del planeta, en aquella época, y ahora también seguramente, bajo un cielo azul perfecto, de esos que parecen prometer un día tranquilo, nadie podía imaginar que el mundo cambiaría para siempre. Lo más inquietante de todo es que algunas personas sí parecían saberlo. Y es que días, semanas, incluso meses antes de los atentados, una serie de sueños, presentimientos y señales se manifestaron en lugares dispares del mundo. Avisos que nadie supo interpretar, voces que parecían provenir del futuro, susurrando una advertencia imposible. Y es que los archivos de testimonios recopilados tras el 11 de septiembre
son sobrecogedores. El Instituto de Noética en California, este instituto es una organización dedicada a estudiar fenómenos psíquicos y conciencia colectiva. Documentó cientos de casos de personas que afirmaron haber tenido premoniciones en los días previos. Algunos ciertamente soñaron con aviones que chocaban contra torres, otros con nubes negras cubriendo Manhattan, o con personas atrapadas entre los escombros de un edificio gigante. Entre estos testimonios, que fueron ignorados en su momento, destaca el de Paula Adams, una mujer de Nueva Jersey, que declaró haber soñado durante 3 noches consecutivas con 2 torres de cristal envueltas en humo, así lo describía ella, y que en una entrevista posterior lo relataba así, y abro comillas, decía: me despertaba llorando con el corazón acelerado, no entendía por qué esas imágenes eran tan vívidas. El día 11, cuando vi las noticias, supe que eso era lo que había visto. Y es que el patrón, amigos, y algún día os contaré una experiencia que tuve yo personalmente con el Pirulí, es un edificio que hay en Madrid, un edificio alto de transmisión de señales de televisión. Es un sueño que tengo además documentado y escrito. Ya hablaremos de ello un poco más adelante. Pero volvamos a las Torres Gemelas. El patrón se repite una y otra vez. Las personas sin conexión entre sí y en distintos lugares del país, incluso del mundo, experimentaron la misma visión simbólica. 2 estructuras gemelas cayendo bajo un cielo claro. Y es que otro de los casos más famosos, otro de los testigos, figura el de Sylvia Browne, una conocida medium estadounidense, y en una entrevista emitida en mayo de 2001, fíjense en la fecha, 4 meses antes de los atentados, Browne afirmó: veo un gran ataque terrorista en América, en una ciudad costera. Involucra fuego y humo y un símbolo de poder caerá. Sus palabras fueron desestimadas en su momento, como suele ocurrir con estas premoniciones vagas o místicas, pero tras el 11 de septiembre muchos recordaron aquella advertencia con un escalofrío. Y es que lo verdaderamente inquietante, amigos, no se limita a los sueños o intuiciones humanas. Varios proyectos científicos dedicados a estudiar la conciencia colectiva registraron anomalías antes del 11 de septiembre, como si la mente del planeta hubiera sentido el desastre antes de que ocurriera. El caso más notable es el del Global Consciousness Project, GCP, como se denomina por sus siglas, liderado por el físico Roger Nelson de la Universidad de Princeton. El experimento consistía en una red mundial de generadores de números aleatorios. Esto se hizo de verdad, había unas máquinas que generaban unos números aleatorios y estas pequeñas máquinas emitían datos sin patrón alguno, emitían ceros y unos constantemente sin ningún patrón. Entonces, en este sentido, las máquinas estaban instaladas en distintas partes del mundo y su propósito era detectar si los grandes eventos emocionales globales podían alterar la aleatoriedad de estos datos, como si la conciencia humana en conjunto afectara al entorno físico. Digamos que estas máquinas lo que hacían era generar ceros y unos de forma aleatoria y como consecuencia, pues al llevar varios días o varios meses, el número de ceros y unos debería de ser más o menos el mismo. Pues bien, cuando se produjeron los atentados, estos números en diferentes partes del mundo, estos resultados se vieron completamente alterados por un número de ceros o de unos inusualmente elevado. Lo asombroso
es que el 10 de septiembre de 2001, un día antes de los atentados, los aparatos comenzaron a comportarse de esta manera anómala. Los datos se desviaron de lo normal durante varias horas, justo antes de que los aviones impactaran contra las Torres Gemelas. Los científicos del proyecto se quedaron atónitos. En ese momento no sabían a qué se podía deber. Roger Nelson comentó años después: fue como si el mundo, inconscientemente, supiera que algo devastador estaba a punto de ocurrir. La desviación comenzó unas 4 horas antes del primer impacto. ¿Coincidencia estadística o no? Los registros están ahí, son reales y se pueden constatar. Otro aspecto inquietante del 11 de septiembre, ya que estamos con ello, son las personas que se salvaron por una corazonada. Empleados que, sin saber por qué, decidieron no ir a trabajar aquella mañana en las Torres Gemelas. Algunos llegaron tarde, otros simplemente cambiaron su ruta sin motivo. Y eso nos lleva al caso de Michael Hinson, un ejecutivo ciego que trabajaba en el piso 78 de la Torre Norte. Es bastante emblemático y significativo. Esa mañana, antes de salir de casa, sintió una angustia inexplicable. Contó a su esposa que tenía una sensación rara en el estómago. Decidió tomarse unos minutos más para salir con su perro guía, Roselle. Cuando llegó al metro, el primer avión ya había impactado. Aquel presentimiento, esa salida con su perro, ese encontrarse mal, ese llegar tarde, ese día, parecía que le había salvado la vida. También hay relatos como el de Mónica Hensey, trabajadora de una compañía situada en el piso 90. La noche anterior soñó que estaba en su oficina rodeada de humo y llamas. Despertó gritando, del sueño empapada en sudor. Esa mañana, al llegar al edificio, algo la detuvo en la puerta. Decía ella: sentí que no debía subir. Declaró ella más tarde en unas declaraciones. Se fue a desayunar a un café cercano, fuera de las torres. Y minutos después, amigos, el vuelo 11 de American Airlines impactaba exactamente en su planta. Y otro hecho escalofriante, sin embargo, son ciertos mensajes simbólicos que parecían anticipar la tragedia desde la cultura popular, mucho antes del 2001. Y es que en 1997 el videojuego Deus Ex mostraba una versión digital de Nueva York. ¿Y adivinan qué? Sin las Torres Gemelas. Los desarrolladores, años después, confesaron que fue un error técnico, una omisión en el diseño por falta de memoria gráfica, pero muchos lo interpretaron como una coincidencia inquietante. También en 1999, el rapero The Cop lanzó un álbum con una portada que mostraba las Torres Gemelas envueltas en explosiones. Claro, la discográfica, horrorizada después de los atentados, retiró inmediatamente la imagen por miedo a que se creara una imagen distorsionada de lo que podía haber pasado. Estos ejemplos, y aunque probablemente fruto del azar, por qué no decirlo, alimentaron la idea de que algo en el inconsciente colectivo ya había captado la sombra de lo que iba a ocurrir. Uno de los testimonios más documentados
y bueno, este proviene de un hombre llamado David Bott. Es un residente en Brooklyn. Y es que entre el 6 y el 9 de septiembre de 2001 tuvo el mismo sueño una y otra vez. Un avión grande, plateado, cayendo en picado hacia un edificio. Se despertaba cada noche gritando, empapado en sudor. Y el día 10 decidió escribirlo en su diario personal. Esto se ha sido comprobado y no hay ninguna duda de que lo escribió el día 10. Y escribió, abro comillas, algo terrible va a pasar en el aire. Al día siguiente, cuando el vuelo 175 impactó contra la Torre Sur, Bott entró en shock. Su diario, mostrado a un canal local semanas después, tenía la fecha manuscrita sellada antes del suceso. Y es que, amigos, este fue un desastre aéreo rodeado de avisos proféticos, sueños repetitivos y señales inexplicables. Ocurrió el 25 de mayo de 1979 en Chicago y hasta hoy es uno de los accidentes mortales de la aviación estadounidense, pero también uno de los más profetizados antes de ocurrir. Y esto significa que, bueno, que lo de las torres fue un caso más. Ha habido tantos otros y este es uno de ellos. Este es el vuelo 191, también de la fatídica compañía American Airlines. Era un McDonnell Douglas DC-10 que debía despegar del aeropuerto de O'Hare rumbo a Los Ángeles. A bordo, 273 personas. El avión despegó a las 3:02 y apenas 30 segundos después, uno de sus motores se desprendió. Se desprendió literalmente, rompiendo un ala y provocando una explosión colosal. El aparato, ya al verse mermada su integridad, cayó sobre un descampado cercano a una zona industrial y, como pueden imaginar, no hubo supervivientes. Hasta ahí una tragedia, bueno, terrible, pero lo que estremeció el mundo fueron los relatos que surgieron después. Decenas de personas que aseguraban haber sentido, visto o quizás soñado el desastre antes de que ocurriera. Y es que estos son los sueños del vuelo 191. Durante los meses previos, la periodista y escritora Joni Miller, de Florida, comenzó a sufrir una pesadilla recurrente. En ella veía un avión grande, blanco, que despegaba y se inclinaba hacia un lado y explotaba en el aire. El número 191 aparecía una y otra vez grabado en la cola del aparato. Y es que la angustia era tal que Joni, desesperada, canceló un viaje que tenía previsto hacer en un vuelo con ese mismo número, programado semanas después. El 25 de mayo, cuando vio las noticias del accidente de Chicago, rompió a llorar. ¿Y sabéis por qué, queridos amigos? Porque era exactamente el mismo avión que había visto en sus sueños. Más tarde confesaría, no sé cómo explicarlo, no fue un presentimiento cualquiera, era una advertencia. Algo me lo mostró con claridad. Aquel número y aquel avión. Todo estaba ahí. Todo estaba en mi sueño. Y es que lo más extraño es que este caso no fue el único. Y es que el investigador parapsicológico John Fuller, autor del libro The Ghost of Flight 401, recopiló más de 20 testimonios similares para el desastre del vuelo 191.
Hablamos de más de 20 testimonios, personas que afirmaban haber tenido sueños premonitorios idénticos, con aviones cayendo poco después del despegue. Una mujer de Texas relató que una noche antes del accidente soñó con un avión cayendo junto a una señal de carretera que decía: escúchenme, Chicago. Otra en Ohio escribió una carta a su hermana avisándole de que no volaran el vuelo 191, sin saber por qué, pero ese número aparecía constantemente en sus sueños. La carta llegó al día siguiente, demasiado tarde. Su hermana había muerto. Incluso empleados del aeropuerto contaron después que sintieron un mal presentimiento aquella tarde. Una azafata incluso pidió ser cambiada de vuelo porque algo no estaba bien, y un mecánico, según el informe de la agencia, había soñado con un accidente similar días antes. Y es que lo que hizo todavía más famoso a este caso fue su conexión con otro caso legendario, el vuelo 401 de Erstein Airlines, ocurrido en 1972. También un accidente aéreo, también un accidente rodeado de sucesos paranormales. En este siniestro, muchos testigos aseguraron que los espíritus de los fallecidos del vuelo 401 comenzaron a aparecer en otros aviones que usaban, atención, las piezas de repuesto del aparato siniestrado. Fuller lo documentó en un libro convertido en un clásico de la parapsicología moderna. Y tras la publicación de este libro, algunos empleados del American Airlines afirmaron haber tenido visiones o sueños en los que aparecían las mismas figuras del vuelo 401. Y ese desastre sería precisamente el del vuelo 191. Y es que uno de los más estremecedores testimonios fue el de Edward Ted Fraser, un técnico de radio aficionado de Illinois. Y la noche antes del accidente, sintonizando su emisora, captó una interferencia extraña. Una voz femenina que repetía entre chasquidos algo que él interpretó como: vuelo 191, no subas, no subas. Lo anotó en su cuaderno creyendo que era una transmisión militar o un error en la frecuencia, pero al día siguiente, cuando escuchó el número del vuelo caído, se quedó petrificado. Y dejamos los aviones para centrarnos en un personaje famoso en la época, James Dean, el joven icono rebelde de Hollywood que solo era famoso por su talento y su intensidad en la pantalla. Su vida estaba marcada por una fascinación por la velocidad, el riesgo y la muerte. Pero pocos conocen que días previos a su trágico final, Dean había sentido un presentimiento aterrador sobre su muerte. Os pongo en contexto, era septiembre de 1955, cuando Dean estaba obsesionado con su nuevo automóvil, un Porsche 550 Spyder, al que cariñosamente apodó The Little Bastard. No era un simple coche, pero para él era un compañero de carreras, un vehículo que representaba libertad y adrenalina. Pero también representaba un presagio oscuro que nadie, ni él mismo, podía ignorar. Amigos cercanos de James Dean recuerdan que el actor hablaba a menudo de la muerte, del destino. Algunos fragmentos de sus palabras son escalofriantes. Decía: tengo la sensación de que algo me va a pasar en la carretera. No puedo evitarlo. Era un comentario que hacía con mezcla de nerviosismo y serenidad. Nadie le dio demasiada importancia porque James tenía fama de audaz, casi temerario, y sin embargo, para quienes lo conocían bien, la intensidad en sus ojos delataba un miedo real, casi como si fuese un aviso. Y es que el 30 de septiembre, Dean conducía su Spyder hacia Salinas, en California, para participar en una carrera. La tarde era cálida,
el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas y la carretera parecía interminable. Durante el trayecto, James se detenía varias veces a revisar el automóvil, ajustaba algunas tuercas, algunos parámetros, comprobaba los neumáticos, respiraba hondo y miraba la carretera como si escuchara una voz invisible que le susurraba su destino. Algunos amigos lo acompañaron en los días previos y relataron que Dean estaba inquieto, hablaba de sueños donde el coche explotaba o donde la carretera se cerraba ante mí. Lo contaba con una mezcla de humor y seriedad. Pero ¿qué pasó? Que a las 17:45, mientras cruzaba la intersección de la ruta 41 y la 46, ocurrió lo impensable. Un automóvil que venía en sentido contrario giró inesperadamente, chocando directamente con el Spider de Dean. El impacto fue devastador, el Little Bastard quedó destrozado y James Dean murió instantáneamente, solamente con 24 años. El coche, bueno, sobrevivió parcialmente y adquirió la reputación de maldito. Se decía que cualquiera que tocara sus restos sufriría accidentes o tragedias. La prensa lo bautizó como The Cursed Car, un símbolo del presagio que James Dean había sentido y de cómo el destino pudo materializarse. Y es que después del accidente, los restos del Spider fueron vendidos y transportados a varios coleccionistas y talleres, que pronto comenzaron a aparecer los rumores sobre su mala suerte. El coche, al ser transportado, en camión y luego por carretera a diferentes lugares, estuvo involucrado en varios accidentes menores que dañaron sus restos. Algunos conductores que lo trasladaban sufrieron accidentes leves, alimentando la leyenda de la maldición. También uno de los mecánicos que intentó restaurarlo sufrió un accidente grave mientras trabajaba en el coche. Otro coleccionista que adquirió partes del Spider murió poco tiempo después, en circunstancias trágicas y repentinas, aunque los detalles en esto es verdad que varían según la fuente. También se dice que varios compradores potenciales de este Little Bastard desintieron de adquirirlo y asegurando que sentían una presencia extraña o un temor inexplicable al manipular las piezas. Y es que algunas de las piezas de este coche se vendieron por separado y varios de esos fragmentos, volantes, asientos, ruedas también, se convirtieron en objetos de culto y de superstición. Quienes lo compraron para su exposición, según los rumores, sufrieron accidentes. Toda persona que manipulaba esas piezas tenía problemas, incluso problemas financieros, problemas de salud muy graves, negocios que se hundían, y todo esto no hacía más que alimentar la leyenda. Y es que el Little Bastard se convirtió en un símbolo de fatalidad prolongada, casi como si la premonición que hizo James Dean sobre su propia muerte hubiera quedado ligada al coche. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Amigos, hasta aquí hemos llegado con este paseo por algunas
de las premoniciones, o lo que algunos llaman coincidencias, más impactantes. Nosotros nos vamos, como siempre, hasta el jueves que viene, emitiendo desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, y ya sabéis que tenéis, como siempre, la dirección de correo electrónico del programa para poder escribirnos. Es la siguiente: infoclavesdelmisterio@gmail.com. Ahí nos podéis escribir, contarnos vuestras experiencias o hacernos cualquier consulta. También nos podéis escuchar todos los capítulos ya emitidos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Y tenemos la novedad esta semana que estrenamos canal de YouTube con la dirección del canal @claves_misterio. Aquí se despide vuestro compañero y amigo Abel Rangel. Hasta el jueves que viene. Y recordad, sed muy felices. Religion sold for influence, a masquerade of false pretense. But Christ was clear, he did not come to build an empire under sun. The earth shall pass, its rulers fall, but heaven's voice will still recall.